Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz. En esta oportunidad estamos desarrollando el resumen de la lección 13, la última lección de este trimestre. Nos despedimos del libro de Daniel con una lección hermosa, profunda, reveladora. Las profecías que Daniel presenta se conjugan con las profecías del Apocalipsis. Y aquí nos lleva hasta el tiempo del fin, del polvo a las estrellas. Aquellos que han descendido al polvo de la tierra, un día serán resucitados para participar de las bendiciones celestiales. Allí estará en el cielo, junto a las estrellas, disfrutando de aquello que el Señor ha preparado para sus hijos. El versículo que nos trae la lección de esta semana se encuentra en Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Que Dios nos bendiga al abrir su palabra y al estudiarla, porque hay verdades eternas, hay principios de vida, y tú y yo somos los entendidos que vamos a resplandecer como el firmamento, porque nosotros hemos entrado en la luz del Señor. Y también podemos enseñar esta justicia a la multitud para que ellos puedan brillar como las estrellas por la eternidad. El Señor nos ha dado ese privilegio de ser el reflejo de la luz del mundo que es Cristo. Y la lección última de este trimestre nos lleva pues a reconocer que en realidad somos polvo, pero que un día disfrutaremos de las promesas de Dios allí en el cielo. El libro de Daniel comienza mostrándonos a los cautivos yendo a Babilonia, cómo el pueblo de Dios fue llevado prisioneros como esclavos a Babilonia. Pero lo hermoso de este libro es que al final presenta a Miguel liberando al pueblo de Dios de la Babilonia espiritual, de aquella Babilonia que estará en el tiempo del fin. No aquella Babilonia literal que llevó cautivo al pueblo de Israel, sino de aquella Babilonia que tiene las mismas características de aquella que estuvo en el pasado. También esta lección nos muestra que Dios al final va a resolver todo en beneficio de su pueblo y va a revelar que así como en el tiempo pasado hubo un grupo pequeño de fieles llamados el remanente de Dios, también habrá un grupo pequeño de fieles en el tiempo del fin, que será el resto de la descendencia de ellos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Algunos tal vez lleguen a morir, lleguen a ser ejecutados, lleguen al descanso, pero el Señor ha prometido que los levantará del polvo y resucitarán para disfrutar de la eternidad. Esta es la promesa que el Señor ha dado. Ese tiempo de angustia, cual nunca hubo, llegará un día, pero los fieles pasarán, lo superarán y no conocerán la muerte eterna. Daniel 12 comienza con el gobernante del reino de Dios. Así como en cada capítulo se ha ido mostrando un gobernante terrenal, uno de cada imperio que ha ido pasando por esta tierra, en el libro de Daniel capítulo 12 se presenta a ese gobernante poderoso que estará al frente del reino de Dios, el príncipe divino, Miguel, que es también presentado como el Hijo del Hombre, el príncipe de los ejércitos, el Mesías príncipe.
ese Miguel cuyo nombre significa ¿quién como Dios? ¿Quién es como Dios? No hay otro que no sea Jesucristo. Jesucristo mismo es Miguel. Ahora aquí en el libro de Daniel 12 nos presenta a un poder papal que ha de caer, que ha de ser destruido por último, pero que será rescatado el pueblo de Dios. Cuando dice se levantará, ¿no? Se levantará Miguel, da a entender dos puntos importantes, porque el verbo levantarse nos recuerda el auge de los reyes para conquistar y gobernar, o sea, tiene una connotación militar y muestra que Miguel actúa como un líder militar que protege al pueblo, que lo conduce de una manera especial durante las últimas etapas de la historia del gran conflicto. Pero también tiene una implicación de juicio. Miguel se levantará para actuar como abogado en el tribunal celestial. Como hijo del hombre, él comparece ante el anciano de días, representando al pueblo de Dios durante el juicio investigador. Por el hecho de que Miguel se levanta y se ponga en medio y actúe como un líder militar y como un líder judicial, él está investido para derrotar al enemigo de Dios, pero también tiene la autoridad y el poder para representar al pueblo de Dios en el tribunal del cielo. Qué hermoso es saber que Miguel está allí para nosotros y está allí por nosotros. Él está presentándose para representarnos. Él está investido con poder para vencer y para triunfar. La lección también nos presenta que en los últimos días habrá un pueblo que se salvará. Dice que cuando se retire el Espíritu Santo de la tierra, caerán las 7 últimas plagas, pero caerán sobre los impíos, caerá sobre aquellos que son parte de la Babilonia espiritual, los impenitentes, aquellos que no se entregaron al Señor. Y Satanás sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, pero el pueblo de Dios será librado. Será librado durante ese tiempo terrible, porque en el juicio investigador llevado a cabo en el tribunal celestial, Jesús, el sumo sacerdote celestial, los vindicó y sus nombres están pues escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida están registrados los nombres de aquellos que se salvarán. Nuestros nombres estarán escritos allí desde el día en que aceptamos a Cristo. Y ese día que aceptamos a Cristo, todo lo que se ha ido escribiendo en el libro de las memorias se borrarán. Todas esas malas obras serán disipadas, porque la sangre de Cristo eliminará toda obra mala de la cual podamos ser condenados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No así los impíos, quienes estarán sus nombres borrados del libro de la vida y sus obras permanecerán allí, y eso será lo que los condene. El Señor nos da la seguridad de que seremos librados del pecado y también de la condenación del pecado. El libro de Daniel también hace referencia de manera explícita a la resurrección, y es uno de los libros del Antiguo Testamento que lo presenta de una forma bastante clara. Y cuando nosotros reflexionamos sobre estas verdades, podemos meditar en que aquellos que duermen son aquellos que han ido al descanso, que están muertos, pero el Señor compara la muerte con un sueño. Y también tenemos que tener presente que no hay ningún alma inmortal que habite en el cuerpo humano. Nosotros no somos inmortales. El Señor nos va a hacer inmortales cuando Él venga por segunda vez. Jesús venció la muerte, y por medio del triunfo de Jesús sobre la muerte es que Él un día también nos hará a nosotros salir victoriosos sobre la muerte. Recién en aquel día el Señor nos vestirá de inmortalidad.
porque si nosotros llegamos a la muerte y, como dicen por allí, nuestro espíritu o nuestra alma se va al cielo, entonces eso significa que somos inmortales, porque no estamos muriendo. No, el ser humano es un ser integral, holístico. El día que llegamos a la muerte, quedamos en un sueño profundo, completo, total. No tenemos conciencia de lo que pasa. No es que mi cuerpo queda aquí y mi espíritu o mi alma va a estar en la presencia de Dios. No, no es así. Sino ya, ¿para qué va a venir Jesús? ¿Para qué van a resucitar los justos si ya todos están allá? No, resucitaremos recién cuando Cristo venga. Volveremos a ser recreados, o sea, volveremos a tener un cuerpo, pero ya no terrenal, sino será un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no se deteriore. Cuando Cristo rompió las cadenas de la muerte y salió resucitado de la tumba, asestó el golpe fatal a la muerte. Así como Miguel se levantará, así también los redimidos se levantarán, pero triunfantes y para la vida eterna. Qué hermoso es saber que la resurrección es el triunfo, es la muestra de la victoria. De nada hubiese servido que Cristo quede en la cruz si no hubiese resucitado. La resurrección es la garantía de la salvación. Al final de la última parte del libro, el profeta recibe la orden de sellar el rollo hasta el tiempo del fin. Allí habían mensajes como el de la purificación del santuario, como del juicio, como el de la identidad y la obra del cuerno pequeño, al igual que el marco temporal relacionado con estas profecías, y estos no podían ser entendidos en el tiempo de Daniel. Ni él entendió, ni nadie entendería, por eso que el ángel le dijo que tenía que ser sellado hasta el tiempo del fin. Y luego dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El correr de aquí para allá es el tratar de buscar y de indagar, y que por mucho tiempo se estuvo realizando. Y llegó el momento. ¿Cuándo fue ese momento? A partir de la Reforma Protestante. Allí es cuando más la gente empezó a estudiar el libro de Daniel. Elena White dice que desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. El conocimiento de las profecías ha aumentado y muchos han predicado el solemne mensaje del juicio cercano. Muchos expositores han aparecido casi simultáneamente. En Inglaterra hay muchos predicadores. En el Medio Oriente estuvo José Wolf, en América del Sur Manuel Lacunza y en Estados Unidos Guillermo Miller. Todos ellos predicando. Y eso que en esa época no había internet, no había señal telefónica ni nada, pero casi en el mismo tiempo, en diferentes partes. En Europa habían niños predicadores, aquí, en Inglaterra aparecieron grandes hombres estudiosos de la Biblia también predicando con poder. El Señor había derramado su espíritu para que haya un gran despertar. Y así como Dios redimió a Israel de Egipto, también redimirá a su pueblo del tiempo del fin. Porque ahí se presenta una escena que dice que están al lado del río o el Tigris, ¿no? Y das una alusión, así que el Señor libertó, el Señor libertará. Ahora, todo esto está dentro de un marco de tiempo profético y se dan 3 calendarios proféticos. El primero dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y se responde a la pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Las maravillas se refieren a las cosas descritas en el libro de Daniel 11, que son una elaboración de Daniel 7 y 8. Más específicamente es el período que se mencionó en Daniel 7:25 y más adelante se ha ido presentando o se presentarían en Apocalipsis, que también corresponden a los 1260 años de la supremacía papal. Tiempo, tiempos y medio tiempo
es igual que 42 meses, ¿no? Tiempo es un año de 360 días. Tiempos es una expresión dual que significa dos años, y medio tiempo, medio año. Y esto equivale a 1260 años. Y esto va desde el año 538 hasta el año 1798. De esta manera, nosotros tenemos el marco del tiempo en el cual el cuerno pequeño o el papado tendría su hegemonía, desde que fue coronado hasta que se le quitó el poder por el general Berthier en el año 1798. Los otros dos períodos, el que habla de 1290 y de 1335, responden a la pregunta: ¿cuál será el fin de estas cosas?, que el mismo Daniel le hizo al varón vestido de lino. Y ambos períodos comienzan con la eliminación del continuo sacrificio y el establecimiento de la abominación desoladora, o sea, el tratar de quitar a Jesús de la intercesión en el santuario para poner a un sistema humano, un sistema papal. Y esta abominación se realizó por el año 508, cuando Clodoveo, rey de los francos, se convirtió a la fe católica. Y este importante acontecimiento allanó el camino para la unión entre la Iglesia y el Estado, que prevaleció a lo largo de la Edad Media. Así que el año 508 es una fecha clave, porque del 508, 1290 años, nos lleva también al año 1798. Y luego, los 1335 días, el último período profético mencionado en Daniel, terminaron en el año 1843, o sea, desde el mismo año, porque aquí da como punto de partida el establecimiento de la abominación desoladora, cuando se elimina el continuo sacrificio, se imponen las misas, se impone la confesión y todas estas abominaciones que van desde el año 508 hasta el año 1843, que suma 1335 años, que es justamente cuando se da el inicio a la predicación del Evangelio, a la proclamación de las verdades, al descubrimiento de todas esas verdades que habían estado ocultas y que ahora comienzan a salir y comienzan a revelarse de una manera clara. Comienza a prepararse el camino para la venida del Señor, la venida del Mesías. Así que el año 1843 es cuando se redescubren las verdades. Ya en el año 1844 termina la profecía de los 2300 años, y allí es cuando comienza ese periodo de la purificación del santuario, cuando el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo, cuando el juicio investigador, ¿no?, toma lugar, y entonces Cristo pasa de un lugar a otro lugar en el santuario celestial. Qué importante es conocer la obra que está realizando el Señor en este momento. Él intercede por cada uno de nosotros y Él está listo para acudir en nuestro auxilio. Él está listo para perdonarnos y Él está listo también para que cuando nosotros entreguemos nuestra vida, nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida y nuestras obras sean borradas y comencemos una nueva experiencia en la vida cristiana. Así que las profecías presentan una sucesión de eventos que llevan al comienzo del juicio. Todo esto se sellaría hasta el tiempo del fin. La segunda venida no llegaría hasta que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Jesús es el que abre los rollos sellados en el Apocalipsis y nos revela el futuro. Por eso es importante que al comprender y al estudiar el libro de Daniel, luego vayamos al libro de Apocalipsis y allí podamos complementar el estudio de las profecías. Esta lección resalta tres aspectos importantes: la identidad de Miguel, que es Jesús, que es el príncipe del ejército de Jehová; el alcance de la resurrección, entendiendo que nosotros hemos sido creados del polvo, somos seres mortales. El día que llegamos a la muerte, todo nuestro ser queda
en descanso absoluto hasta el día cuando Cristo venga y nos resucite de manera integral pero transformados, y que las profecías de tiempo nos muestran el momento en el cual estamos. La última profecía de tiempo nos lleva hasta el año 1844 y de allí en adelante ocurrirán muchos eventos que irán mostrándonos la cercanía de la venida del Señor. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el Señor no nos ha dejado sin luz para los tiempos finales. Solamente tenemos que ir a la Biblia e iluminará nuestro camino. Para resumir, Daniel 12 presenta a Miguel como el gobernante del reino de Dios, del último reino, el reino que va a cambiar la historia del universo, porque los reinos anteriores no pudieron hacer nada para cambiar, para mejorar. El reino de Dios, con Cristo a la cabeza, así lo hará. El pueblo de Dios en el tiempo del fin también se mantendrá fiel, porque Dios siempre ha tenido un grupo de fieles y también habrá un grupo que le seguirá al Cordero por donde quiera que va. Algunos morirán e irán al descanso, pero resucitarán para la eternidad. Daniel presenta a Miguel como el Mesías, Jesús mismo, y esto es una evidencia de que el Señor es nuestro capitán. Él se levantará para gobernar, pero al mismo tiempo también para juzgar. Él tiene autoridad para derrotar a los enemigos de Dios y también para representarnos delante del Padre e interceder por nosotros. Cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra, ahí caerán las 7 últimas plagas, y esas plagas caerán sobre los impíos, mas no tocarán a los justos. Vendrá la gran tribulación final, pero se salvarán los que tengan sus nombres en el libro de la vida. En el libro de las memorias estarán registradas todas las obras malas, pero recordemos que al aceptar a Cristo son borradas esas obras. ¿Por qué? Porque Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado. Ahora, el tiempo del fin comienza después de 1798. No fue para el tiempo de Daniel, tampoco fue para el tiempo de Lutero. Más bien, de allí en adelante comenzaba el tiempo del fin. Tenía que revelarse el hombre de pecado. Y allí nos dice que las profecías del tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 1260 años, nos indicaría cuándo comenzaría el tiempo del fin. Y eso comenzó después del año 1798, que viene desde el año 538. Las otras dos fechas van desde el año 508, cuando se convierte Clodoveo y cuando se le da autoridad a la Iglesia Católica para que al unirse al poder del Estado tenga la hegemonía y tenga la autoridad para perseguir y para destruir, para pisotear y para dañar a los fieles, a los hijos de Dios, pero eso tendría su plazo, 1260 años. Ahora, en el año 1290 se llega a ese momento, se llega a ese tiempo cuando se le terminaron los poderes al Papa y fue tomado cautivo, preso por Berthier. Y en la otra fecha, de 1335, nos lleva hasta el año 1843, que son fechas para el tiempo del fin. Mi querido amigo, hermano, que Dios te bendiga en esta semana al estudiar la palabra de Dios y que tú también te acerques al Señor para que conozcas cuál es su voluntad. Y comenzamos un nuevo trimestre y allí estudiaremos cómo interpretar la Biblia. Que el Señor te bendiga y que tengas un feliz día.